Buenas noches, doctor. Su pantalla se ve y su audio también se escucha. Gracias. Jóvenes, es una imagen que están observando y que supuestamente la paciente con esta patología que es la enfermedad peliana inflamatoria no se ve como en la imagen, en esta caricatura, sino la paciente con este problema está álgida o álgica, mejor dicho, porque álgida se refiere a lo que es frío, álgica es respecto a lo que es dolor. Tenemos que cambiar poco a poco algunos términos que inclusive nosotros hemos recibido esa terminología desde lo que hemos ingresado a la universidad y hasta hace unos 2 años. En el servicio ya hemos cambiado, no hay esa palabra álgida para referir lo que es dolor, es álgica. Como están observando, es una patología igualmente frecuente en nuestro medio y esto, la clínica y con apoyo laboratorial y también la ultrasonografía nos va a dar una orientación respecto a esta patología. Y antes de ingresar es un poco preocupante, ¿no? Cada vez, a pesar de que ya tenemos pocos temas para avanzar, la semana siguiente, como les decía, el día de ayer vamos a terminar, pero hay un poco participante, debe ser, tal vez tienen alguna otra actividad, aparte de los que están haciendo la práctica, y tampoco podemos estar obligando, ¿no? a todos. Uno cuando tiene voluntad puede y quiere pasar las clases, sino también, como yo estoy viendo y le mencioné a su presidente, seguramente habló con ustedes, que hemos quedado de aquellas personas que no quieren realizar la misma, no están obligados o obligadas a poder hacerla, porque en cada reunión que tenemos a los alumnos que no quieren hacer la práctica, he subido la nota 18. Alumno que no quiere hacer práctica tiene nota de 18. Y por eso que a veces se entera de algunos alumnos que se están quejando de que yo les estoy haciendo hacer guards cada día por medio, que no es así y tampoco es obligatorio, porque el instructivo que tenemos es justamente de acuerdo a lo que uno como materia pueda decidirlo, y como curso hemos decidido que querían hacer la práctica. Eso lo estoy tomando en cuenta o lo estoy mencionando para que ustedes, los siguientes grupos que falta todavía hacer la práctica, puedan decidir si es que hay que hacer o no hay que hacer, porque un poco molestoso, ¿no? De que hablen, porque yo les menciono cualquier cosa a través de su presidente, aceptar o no aceptar. Pero si se aceptó, seguiremos, ¿no? Si no, entonces podemos suspender. Pero de todas formas, quiero que haya un poquito de tino, un poco de reserva en respecto a lo que es cualquier tipo de manejo interno que tenemos. No lo divulgo yo de lo que yo, cómo hago hacer la práctica, sino yo lo que más veo es su formación de ustedes jóvenes. Eso quería mencionarles. De todas formas, no me molesto yo, sino simplemente hace que tal vez haya mala interpretación de personas ajenas a lo que es la medicina, lo interpreten mal por esta pandemia. Entonces, la enfermedad pelviana inflamatoria, que también su abreviación es EPI, ustedes van a observar frecuentemente en los estudios que hacen, sobre todo las que han hecho o han tenido un estudio complementario previo, como es la ecografía, y en la misma nos indican que tiene una enfermedad pelviana inflamatoria. Y como concepto es aquella infección
de cualquier elemento del tracto genital superior y estructuras adyacentes, que puede ser el endometrio, el miometrio, tejido celular pelviano, parametrios, el peritoneo y vasos pelvianos. Por eso que cuando el compromiso de todas estas estructuras se verifica, el cuadro se vuelve preocupante por el hecho de que la sintomatología en la paciente es muy llamativa. Y tomando en cuenta la epidemiología, es común encontrar esta patología en mujeres sexualmente activas. Se relaciona con nuevas o múltiples parejas y con bajo nivel socioeconómico, la promiscuidad sexual y muy especialmente con las ITS. También aquellas personas que utilizan dispositivos intrauterinos. Y esto generalmente se presenta en el primer semestre después de la colocación de un dispositivo intrauterino. Tiene mucha asociación con lo que es la Gardnerella vaginalis y los anaerobios responsables de una vaginosis bacteriana. Y entonces va a constituir la puerta de entrada a la mayoría de las enfermedades pelvianas inflamatorias. Y por eso que nosotros, como precaución, en la parte educativa, a nivel de primer nivel, tenemos que trabajar en estas estructuras que podemos hacer que se pueda prevenir. La enfermedad pélvica inflamatoria es un síndrome caracterizado por las infecciones que hemos mencionado que corresponden al tracto genital superior, que se van a extender desde lo que es el útero, el endometrio, trompas y ovarios y todas las estructuras del tejido celular pelviano y o peritoneo, cuya característica muy importante es el dolor pelviano espontáneo provocado con o sin reacción peritoneal, con o sin presencia de masas o empastamientos anexiales. Esto significa que la paciente puede presentar un dolor exacerbado, ya sea sin presencia de ninguna tumoración, sino directamente a una palpación tanto superficial, peor aún muy llamativo en un tacto, en un examen bimanual a través de un tacto que nosotros vamos a verificar que la paciente se torna muy sensible. Con una característica muy importante de la elevación de la temperatura, que puede ser mayor o menor, acompañado de una leucocitosis como consecuencia de una elevación de la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Estos factores van a hacer de que la paciente empiece a tener un malestar general y también nosotros podemos decir que aquellas pacientes que están en proceso de gestación y que tengan este cuadro de lo que es elevación de la temperatura, cuadro de leucocitosis, proteína C reactiva, esto de lo que es acompañado de dolor en bajo vientre, no vamos a relacionar con una enfermedad pelviana inflamatoria. Vamos a relacionar con otras infecciones que podrían corresponder como ser cuadros de infección urinaria o cuadros gastrointestinales como un cuadro de salmonelosis o en pacientes posoperadas o puérperas quirúrgicas inmediatas pueden tener esta sintomatología, pero lo que hay que tener cuidado es que no estamos hablando de una enfermedad pelviana inflamatoria. Estamos hablando de cuadros que podrían ser complicaciones de algún procedimiento quirúrgico. Y estas infecciones corresponden a lo que, de acuerdo al lugar que presenta este cuadro infeccioso. Tomando en cuenta la epidemiología y etiología de esta patología, podemos mencionar que son endógenos los factores que pueden ocasionar, también exógenos.
endógenas por microorganismos provenientes de la flora endógena normal o patológico del tracto genital inferior o de órganos vecinos, cuadros apendiculares o cuadros a nivel intestinal, en la parte de lo que es a cuadros apendiculares, procesos de apendicitis por vecindad, pueden comprometer anexos y como consecuencia de ello hacer cuadros de enfermedad pelviana inflamatoria acompañados de un cuadro de peritonitis de origen apendicular. Dentro de eso tenemos la Escherichia coli, el Staphylococcus epidermidis, los anaerobios, que son los que van a ocasionar este cuadro que frecuentemente estamos observando en los centros de salud. Y nosotros estos cuadros lo que hacemos es internarlas, no las tenemos con tratamiento ambulatorio porque no va a remitir. Exógenas, aquellas ocasionadas por gérmenes que ingresaron a los genitales femeninos desde el exterior. Esto ya sea por el uso de instrumental contaminado o hacer histerometrías con histerómetros que no han tenido adecuada esterilización, o también cuando se ha realizado histerografías o legrado uterino que con material contaminado, procedimientos de AMEU o en la colocación de DIU. Por eso que es muy importante que tomemos en cuenta de la parte de lo que es la desinfección y la esterilización del material, si es de plástico, puede ser o es metálico, pero también sin olvidarnos que podría tratarse de un cuadro por actividad sexual. Por eso la indagación en el momento de realizar la historia clínica de la paciente es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos dentro de las preguntas que uno tiene que hacer, como por ejemplo usted tiene varias parejas, a veces es molestoso preguntar sus actividades sexuales con cada uno de ellos, a qué se dedica. Entonces vean preguntas un poco difíciles para poder abordar con la paciente, pero es necesario hacer este tipo de preguntas que algunas veces pueden causar molestia, que a veces uno piensa, pero sin embargo estamos en lo correcto. Su etiología, en conclusión, es polimicrobiana, pero la clamidia trachomatis y el gonococo son los más responsables, que la actividad sexual es muy importante para este cuadro de lo que es la enfermedad pelviana inflamatoria. Según su evolución podemos mencionar que hay una enfermedad pelviana inflamatoria aguda, una crónica. Una aguda, aquellas causas que van a ser microorganismos exógenos como los ITS o iatrogenias o provenientes de flora endógena. Iatrogenias ya hemos mencionado el uso sobre todo de material contaminado. La enfermedad pelviana y crónica, aquellas causadas por agentes específicos, tales una tuberculosis, cuadros de parasitosis, micosis, que pueden predisponer, pero que son de larga data por sus antecedentes de la paciente como patologías de base. Según su etiología, exógena generalmente son transmitidas sexualmente o iatrogenias que podemos realizar nosotros por la mala esterilización de nuestro material de examen o de procedimiento. Endógenos por flora normal o patológica que podría estar presente para ocasionar este problema. Según su origen, pueden ser primarias o ascendentes, secundarias o por continuidad. Primarias o ascendentes sobre todo por la cercanía dentro de lo que es lo que es el útero, tenemos
el conducto vaginal. Y por vía ascendentes, en caso de haber un proceso infeccioso, podría ocasionar este tipo de enfermedades pelvianas inflamatorias o secundarias o por continuidad, patologías que podrían estar presentes en órganos vecinos. Según estadios clínicos, podemos dividirla en 4 estadios. Uno, cuando nos encontramos con cuadros de salpingitis y o endometritis, pero no hay reacción peritoneal. Grado 2, cuadros de salpingitis con reacción peritoneal, pero no se palpan masas anexiales. En cambio, el estadio 3 va acompañado de un absceso tubovárico o un absceso central del ovario. En este caso, ya hay reacción peritoneal donde la paciente en la palpación siente ya más dolor. Y cuadros que pueden llegar a estadios avanzados como es el 4, una peritonitis difusa, donde va a haber reacción peritoneal tanto a la palpación superficial profunda, al tacto vamos a encontrarnos con un fondo de saco de Douglas muy sensible y a la movilización del cuello la paciente no va a poder tolerar. Y de esa manera nosotros nos vamos a orientar y tomando en cuenta los antecedentes que estamos frente a un cuadro infeccioso. Según sus características laparoscópicas, que con el advenimiento de este tipo de equipo que es en nuestro medio que se está haciendo desde el 98 en Bolivia, ¿no? En Potosí ha entrado por el 2005, las primeras laparoscopías que se han realizado, y actualmente todos los procedimientos creo que ya más van en este sentido, y por eso que nos va a facilitar para poder nosotros clasificarla como leve, moderada o grave. Y la fisiopatología es como un resultado de la infección ascendente que alcanzan las trompas y de la reacción inflamatoria que se produce, ocurren dentro de la trompa, fenómenos de qué va a ocurrir una vez que se produce ese proceso infeccioso a nivel de trompas. Un proceso de vasodilatación, va a haber transsudación de plasma y destrucción del endosalpinx con la consiguiente producción de un exudado purulento. Y esto va a caer hacia la cavidad y por su gravedad se va a ir a tomar la parte de fondo del saco de Douglas. Y en los primeros estadios de la enfermedad, la luz de la trompa, vale decir el conducto, permanece abierta, con lo cual se permite que este exudado salga por la faringe hacia la cavidad pélvica, lo que produce, de acuerdo a la cantidad y por lo que no ha acudido oportunamente la paciente a su consulta, puede llegar a un cuadro de peritonitis pélvica. Y esto, en caso de no tomar los datos necesarios y también tomando en cuenta los órganos vecinos, podemos pensar que estamos frente a un cuadro apendicular. Sin embargo, si nos dirigimos en ese sentido, entra el cirujano a hacer la intervención, se encuentra con otra patología que es propio de lo que es ginecología, que es una afección de la trompa y por tanto toda la estructura del útero. Por eso es muy importante la clínica, los antecedentes, para que nosotros no estemos saliendo e indicando de que no se trata de las trompas, sino se trata de un cuadro apendicular y cómo va a ser la percepción de los familiares. Y hay que estar pidiendo la valoración, la interconsulta en el procedimiento quirúrgico del servicio de cirugía. Y a veces no hay cirujanos, tenemos que estar
en problemas para poder resolver esa patología que está presentándose. Las vías de propagación de la enfermedad pelviana inflamatoria. A veces cuando a uno le preguntan, doctor, ¿por qué tengo esta infección? Ustedes ya tienen la respuesta, que puede ser esa vía de propagación canalicular o puede ser hemática. Vía canalicular, cuadros de cervicitis, endometritis, cuadros de salpingitis, cuadros de pelviperitonitis o una periconitis difusa. Son factores que van a predisponer a esta enfermedad. Por vía hemática, aquellos cuadros que la paciente tiene, como ser la tromoflebitis pelviana, lo que son la presencia de embolias sépticas. Y también tenemos la vía linfática. Por esta vía, ¿qué patologías o qué cuadros podrían ser las que podrían ocasionar la enfermedad pelviana inflamatoria? Cuadros de miometritis, parametritis, flemones, abscesos del ligamento ancho, absceso central del ovario. Por eso que hay que tratarla oportunamente para que una patología no se complique y llegue a lo que estamos hablando, la enfermedad pelviana inflamatoria. Ya resumiéndoles respecto a lo que presenta la paciente, primero, dolor pelviano persistente, de variable intensidad, espontáneo o provocado con o sin reacción peritoneal. Es lo que va a sentir nuestra paciente. En el tacto bimanual, dolor a la movilización lateral o anteroposterior del cuello uterino. Esto cuando están los dedos de la mano derecha que generalmente utilizamos, los dedos índice y medio haciendo el tacto, moviliza el cuello, lleva hacia el lado, en el sentido del lado derecho, izquierdo, anterior, posterior. La paciente va a sentir un dolor muy importante. Esto nos va a ir a hacer nos está indicando de que hay una inflamación de todo el tracto genital superior y sus estructuras adyacentes. También nosotros al tacto uni o bimanual, sobre todo lo que es bimanual, encontramos un empastamiento anexial o francamente un tumor inflamatorio pelviano. Al decir empastamiento anexial nos estamos refiriendo que está algunas estructuras envolviendo a la zona inflamatoria y eso hace que aparente que hay una formación tumoral, pero muy sensible. También vamos a encontrar una secreción purulenta, mucopurulenta o hemopurulenta, proveniente de los lugares donde hay un proceso infeccioso, de endocervix, vagina, uretra. Tenemos también en la paciente síntomas sistémicos. Si la paciente tiene alza térmica, malestar general, va a empezar a tener náuseas, vómitos y dependiendo a la cantidad de colección de líquido o materia en cavidad abdominal, va a haber distensión abdominal, dolor generalizado, marcado a nivel del hipocondrio derecho, que algunas veces puede confundir con un cuadro de la parte biliar. Y este cuadro de la enfermedad pelviana inflamatoria cursa con algo llamativo que es la alza térmica, que lo denominan también síndrome febril, pero mayor a 38 grados centígrados. Si estamos frente a una paciente
Con esta característica, tomar siempre en cuenta los antecedentes. Y haciendo una pequeña rememoración de acuerdo a la localización de la infección, voy a dominar, y tampoco vamos a hacerlo muy amplio, por el hecho de que ustedes tienen que conocer lo básico de acuerdo al origen que puede ser que va a ocasionar esta enfermedad inflamatoria, como ser las cervicitis, que son procesos irritativos del cervix causadas por varios organismos diferentes que están ubicados en la flora del conducto vaginal y van a ser los que van a ocasionar este tipo de procesos. Y la cervicitis aguda puede ser causada por la gonorrea, la clamidia o el herpes. Y con frecuencia se puede confundir con cuadros de vaginitis. Por eso que los antecedentes en el momento de hacer la indagación de los signos y síntomas que tiene la paciente, lo que se les sugiere a ustedes es muy importante. Si una paciente tenía una secreción vaginal desde hace mucho o a corto tiempo, pero no ha tenido antecedentes de relaciones, pensar primero en cuadros de vaginitis que pueden estar ocasionados por parásitos, hongos o bacterias. Pero en ese caso vamos a hablar de lo que les he mencionado de flujo genital, pero patológico. Y de acuerdo a las características de la infección, también hemos hablado, ¿no es cierto?, de lo que es, si es un cuadro de tricomonasis, es un cuadro por Gardnerella, que es un cuadro bacteriano, o un cuadro micótico. En cambio, si la paciente tiene antecedentes de tener una vida sexual activa y tiene múltiples parejas y tiene los antecedentes de la clínica que les he mencionado, podríamos estar pensando que ese cuadro de cervicitis podría estar causada por gonorrea, clamidia o herpes. Por eso es muy importante la indagación y la confianza que ustedes tienen que adquirir con su paciente. La cervicitis crónica se observa en mujeres puérperas. Está asociada con el embarazo y el uso de anticonceptivos orales debido al aumento en el suministro sanguíneo del cervix. Entonces, ¿cómo hacen su función cuando la paciente está utilizando anticonceptivos orales, donde van a ser los que van a aumentar en el suministro o en el riego sanguíneo del cervix? Y como resultado de un aumento en los niveles hormonales y por una sensibilidad a ciertos químicos, incluyendo los espermicidas, látex y tampones, van a ser los que van a ocasionar este tipo de patologías que van a ser crónicas. ¿Y qué síntomas vamos a encontrar en cuadros de cervicitis? Flujo purulento, que contiene pus, dolor pélvico, dolor de espalda y problemas urinarios que generalmente ocasionan por vecindad. Otro cuadro que es muy importante, que tenemos que tocarlo y que ocasiona las enfermedades pelvianas inflamatorias, son las endometritis. Como su nombre menciona, y hemos hablado del cervix, cuadros de cervicitis, cuadros de endometrio, entonces ya estamos hablando de endometritis, que es una infección localizada en la mucosa endometrial. Su forma no afecta el estado general, no hay síndrome febril ni dolor pelviano. Un detalle muy importante para diferenciar
que estamos hablando no estamos hablando de una cervicitis, sino estamos hablando de una endometritis. Lo único es el flujo que va a presentar nuestra paciente, serohemático, hematopurulento o francamente hemático. Y también dentro de estas endometritis tenemos varios subtipos que para esto es muy importante tomar muestras que las mismas nos van a dar este tipo de subtipos. Endometritis cervical o endocervicitis nos pueden dar, de acuerdo al estudio citológico e histopatológico, endometritis disecante o dismenorrea membranosa, caracterizada por la expulsión de fragmentos de membrana. Nos pueden dar cuadros de endometritis sincitial, se produce tras el embarazo, consistente en una lesión similar a un tumor benigno, con infiltración de células sincitiales trofoblásticas. También se las denomina a estos cuadros sincitiomas, o tener cuadros de endometritis tuberculosa, que es una inflamación del endometrio o del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, vamos a encontrar presencia de tubérculos. Otro cuadro por su vecindad y que también puede comprometer y ocasionar las enfermedades pelvianas inflamatorias, tenemos las miometritis. Como su nombre menciona, como en la imagen están observando, estamos hablando del miometrio. O puede ser simultáneo, o sea, en las endometritis y acompañados con una miometritis o una endomiometritis. Es la inflamación o infección del miometrio. Las causas son por lesiones en la capa basal, generalmente realizadas por instrumentos mal esterilizados. Es una patología uterina benigna que muy raras veces se va a tornar en maligno. Igualmente, su característica es que la paciente presenta dolor a nivel del hipogastrio. Puede ser espontáneo, continuo y de tipo cólico. Hay una tumefacción dolorosa con reblandecimiento del miometrio. Por eso es muy importante hacer el tacto correspondiente a pacientes que no están gestando y darnos cuenta del tamaño exacto. Y cuando una paciente acude con esta patología, nosotros la consistencia vamos a poder ya verificar y decir esto es blando, esto es duro. Por eso es muy importante hacer los tactos para darnos cuenta qué es duro, qué es blando, ¿no? Por eso que cuando hay un proceso infeccioso a nivel del miometrio, generalmente hay un reblandecimiento. Y como es un cuadro infeccioso, va a haber alza térmica, como consecuencia de ello va a haber taquicardia, una sudoración, y de acuerdo a la magnitud del cuadro, inclusive escalofríos. ¿Y quién podría estar con ese malestar queriendo comer? Entonces, a veces hay astenia. Un poco más ya ascendiendo, vamos a hablar de lo que es las anexitis o salpingitis. Como su nombre menciona, que es una inflamación de los órganos anexiales del útero, como son los ovarios o las trompas de Falopio. Esta infección se produce por vía canalicular, cuyos gérmenes van a alcanzar o ascender desde la cavidad uterina y van a comprometer los anexos o trompas. Y la clínica de este cuadro de anexitis o
que podría también estar acompañado de un cuadro de ovaritis, vamos a mencionar que se llama una salpingovaritis, cuyo compromiso es trompas y ovarios. Y la tríada clásica en este tipo de cuadros que son las anexitis es el dolor espontáneo, también provocado en la región anexial. Y nosotros a la palpación bimanual detectamos que las trompas están agrandadas y tumefactas. También dentro de esta tríada hay signos de infección. Cuando uno tiene alza térmica, a uno le dicen debe estar haciendo infección. Por eso es muy importante tomar en cuenta que si la paciente tiene fiebre, leucocitosis o una eritrosedimentación elevada. El diagnóstico de la enfermedad pelviana inflamatoria son clínicos, sobre todo para ustedes que van a estar directamente en contacto con una paciente y van a tener que pedir estudios complementarios, pero generalmente no invasivos. Pero cuando el cuadro es muy alarmante, mejor hacerlo invasivo, descartar que podría tratarse solo de una enfermedad pelviana inflamatoria. Si no, podría ser otro cuadro por vecindad. Dentro de los elementos clínicos, ya hemos hablado, ya les he indicado, pero es necesario que ustedes se vayan memorizando la parte de lo que siente nuestra paciente: dolor anexial y o peritoneal. Dolor al movilizar el cuello, hay un empastamiento anexial que podría aparentar que es un tumor inflamatorio pelviano, hay una secreción mucopurulenta que podría estar saliendo o emergiendo a través del OCE, o directamente es un cuadro simplemente de leucorrea con un exudado uretral. Fiebre, elevación de la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva elevadas, TET positivo para Neisseria gonorrea o Chlamydia trachomatis. Entonces estamos hablando de una enfermedad inflamatoria. ¿Quieren confirmar clínicamente lo que han diagnosticado clínicamente? Pueden solicitar un estudio no invasivo que es la ecografía transvaginal. Y también tenemos, como les decía, cuando el cuadro es muy alarmante, es mejor verificar a través de una laparoscopía, a pesar de ser un método invasivo, es muy beneficioso para hacer inclusive el diagnóstico y el tratamiento inmediato. Dentro de manera resumida de este cuadro de la enfermedad pelviana inflamatoria, aparte de mencionarles de las diferentes patologías que pueden predisponer a este cuadro, repetirles: dolor en abdomen inferior, dolor a la movilización del cervix, dolor a la exploración anexial, historia de actividad sexual en los últimos meses, una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados, hay una leucocitosis que está superior a 10.000 por ml y una velocidad de eritrosedimentación y PCR aumentados, demostración del gonococo clamidias en el exudado endocervical a través de un estudio citobacteriológico que lo va a realizar en el laboratorio, y un material purulento en cavidad abdominal. Si es que ya uno ingresó a cavidad, puede verificar. Y también la paciente va a cursar con un absceso pélvico que podemos determinar a través de una exploración bimanual o ecografía. Para que nosotros
nos demos cuenta de la magnitud del problema es solicitar los estudios complementarios, desde un Papa Nicolau, ¿no? Una ecografía, una laparoscopía o una culdocentesis que nos va para poder especificar el diagnóstico correspondiente. Porque nosotros al tomar una muestra para un estudio citológico que es el Papa Nicolau, nosotros vamos a poder verificar si hay algunos cambios en la estructura celular y en el microscopio también vamos a observar algunas características de las células que están provocando la infección y nos va a facilitar hacer direccionar la infección. En la ultrasonografía, esto por medio de imágenes que usa ondas sonoras de alta frecuencia para crear una imagen de los órganos internos, que igual nos va a facilitar para el diagnóstico. La laparoscópica, mucho mejor, donde nosotros ya a través de una incisión transumbilical colocada de un trocar podemos introducir la cámara y observar a través de su lente y la luz, que es muy ventajoso, y la imagen que nos va a dar muy agrandada las características de las estructuras que están comprometidas. Y la culdocentesis, como les hablé en el embarazo ectópico, no es más que la punción de fondo de saco posterior con una aguja número 16 o 14, vale decir gruesa. Nosotros podemos aspirar a través de ello una secreción purulenta y estamos hablando de un cuadro de una enfermedad pelviana inflamatoria. Tenemos algunos criterios de diagnóstico. Dentro de eso tenemos los criterios clínicos por Westron. Ello toma en cuenta, para llegar a este diagnóstico, criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores, basta que nuestra paciente tenga dolor abdominal inferior, dolor anexial bilateral, signos de infección del tracto genital inferior, presencia de una leucorrea o pus que está emergiendo a través de, como hemos verificado a través de una especuloscopía, verificamos la salida a través de OCE, una secreción purulenta, y ya podemos pensar que estamos dirigidos en lo que estamos hablando. O criterios menores, fiebre, inflamación anexial a la palpación, leucocitosis, velocidad de eritrosedimentación y PCR elevado. Test positivo para Neisseria gonorrhoeae o la clamidia trachomatis. Ya son pautas para poder decidir que estamos hablando de una enfermedad pelviana inflamatoria. Pero para no estar pensando exclusivamente que es una enfermedad inflamatoria, es así un diagnóstico definitivo, podemos darnos algunas opciones haciendo un diagnóstico diferencial. Procesos infecciosos. Podemos pensar en cuadros apendiculares, diverticulitis, infecciones uterinas. Procesos no infecciosos, como ser un embarazo ectópico complicado que ha roto y por tanto hay buena cantidad de sangre en cavidad y ello le está provocando el dolor. O rotura de quistes foliculares o luteínicos. Cuadros de endometriosis o una torsión del pedículo de un quiste de ovario o la presencia de miomas uterinos complicados que pueden hacer pensar en un cuadro de enfermedad pelviana inflamatoria. Factores de riesgo para la EPI: contagio o contacto con Neisseria gonorrhoeae o clamidia trachomatis, múltiples parejas sexuales, pareja masculina con múltiples parejas, maniobras instrumentales cérvico-vaginales sospechosas, antecedentes de enfermedad pelviana inflamatoria, factores inmunológicos, defensas bajas en nuestros pacientes o problemas de base que tengan, lesiones cervicales, una vaginosis bacteriana. La edad más frecuente es en pacientes en etapas reproductivas, en adolescencia, el estado marital, pacientes que tienen parejas estables, entonces hay poca probabilidad.
sin pareja estable, ya pueden imaginarse cómo puede llevar la vida una persona, antecedentes de ITS, antecedentes de ducha vaginal diaria, introducción de dispositivos intrauterinos sospechosas y el uso de anticonceptivos orales. Entonces son cuadros o factores predisponentes a una enfermedad del bien inflamatorio. El tratamiento ambulatorio. Podemos indicar un reposo ambulatorio, nos vale decir en casa, controles clínicos y de laboratorio que tenemos que solicitarle. Podemos iniciar el tratamiento con ofloxacina de 400 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 2 semanas. El uso de metronidazol de 500 miligramos vía oral 2 veces al día durante 2 semanas, o la ciprofloxacina 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 a 10 días, o la amoxicilina más ácido clavulónico vía oral por 10 días, o la combinación de amoxicilina con doxiciclina, de la amoxicilina de 1 gramo y la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas durante 10 a 14 días. Pero si el cuadro no puede sobrellevar la paciente, es un cuadro muy alarmante, hay que internarla y, por tanto, en la misma va a cumplir un reposo absoluto, que el personal de salud va a realizar el control de los signos vitales, los estudios complementarios, como estamos observando en la práctica jóvenes, donde se pide a larga mano todo, por todo esto por sus, pero en afuera el costo es muy elevado, apoyarnos con una ecografía transvaginal, una radiografía de abdomen, habilitar vía con una solución cristaloide y con una bránula número 18 que tenga buena vía, y el uso de antibiótico como la ofloxacina o ciprofloxacina, que puede utilizarse de 200 miligramos intravenoso cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos intravenoso cada 8 horas, que podría ser por 2 días, pero cuya administración que sea en 15 minutos, o la combinación de metronidazol más doxiciclina, igualmente por 10 a 14 días, y comunicar cambios, que es muy importante cuando a veces la enfermedad o alguna otra persona no te comunica, se complica. Esta indicación va a ser muy importante, y por eso que lo que nos tenemos que hacer es, en lo posible, tener que cumplir o hacer cumplir con nuestro personal de salud el tratamiento que estamos indicando. Jóvenes, como es un cuadro un poco amplio, en esta parte vamos a quedar para que hagamos hincapié en algunos elementos para prevenir y no estar nuestra paciente sufriendo en el futuro cuadros de esterilidad, que es muy preocupante. Por eso que nosotros en el tratamiento tenemos que ser cuidadosos. Jóvenes, hasta el día lunes, que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.